Hola de nuevo y bienvenido una vez más al Templo de la Semilla, un lugar entre lo humano, lo inconsciente y lo místico. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema bien sabido, el ego, pero que tiene muchos matices. Así que si es un tema que te interesa para reflexionar en ti, quédate para escuchar esta narración y al final del vídeo también exploraremos lo que no es el ego. Así tendrás ambas perspectivas y sabrás indagar mejor en este concepto dentro de ti. Sin más que decir, os dejo con las reflexiones. Nos hemos conformado con el concepto de ego como una palabra comodín que puede extenderse infinitamente para referirse a cualquier cualidad mental o emocional tóxica. La New Age o concepto moderno de la evolución espiritual lo ha convertido en el villano de todas las realidades posibles. Cuando es un mecanismo psicológico necesario para navegar la vida sin colapsar por otros conceptos fuera de nuestro entendimiento. De hecho, el proceso de despertar a veces puede ser muy dañino si la capa protectora del ego, que hace de freno para una experiencia más acorde con las necesidades individuales. Entonces, ¿qué o quién es ese tan referenciado ego? En otras palabras, el ego no es más que tu identidad humana aprendida, cuando nunca ha habido una. Es solo una creación para encajar conceptos como espacio, tiempo, materia, propósito o el propio humano, de una manera entendible dentro de la dimensión que podemos entender. Sin este filtro de realidad, la mente, tal y como está configurada en el presente, no podría sostener la multidimensionalidad o el potencial de la realidad. Una voz entorpece tus propias esperanzas, ahoga tus sueños y disipa tu discernimiento. Esa voz que atasca, quizás no grite, pero habla con urgencia, exigencia, intimidación, desconfianza e incluso temor. Este es el lenguaje del ego. Todo ese idioma que toma vida en forma de pensamientos que enturbian la claridad es una respuesta automática de control y supervivencia aprendida. Existe en ti una naturaleza más auténtica que la identidad construida. Y si todo tiene sus extremos, el ego sería como la parte ensombrecida del instinto real de tu alma. La angustia interna o el vacío existencial es provocado por esa parte oculta, consiguiendo que por inercia actuemos bajo el yugo de esa voz exigente y no bajo lo sensible e intuitivo, donde el corazón se encuentra. Por lo tanto, ese ego no es tu esencia, sino un espejismo intentando imitarla. Quizás estés reflexionando sobre la mejor manera de dejar de escuchar la mentira para poder acercarte a tu naturaleza armoniosa. Y la respuesta a eso no es eliminando el ego con rabia o vergüenza, sino transformarlo en otro tipo de ego, uno al servicio de tu luz y tu evolución. Lo cierto es que siempre va a formar parte de ti, igual que la luna tiene su cara oculta de la que no puede desprenderse. La respuesta es convertir aquello que en un principio nos destruye en una herramienta. Esta premisa nos lleva al viaje correcto del crecimiento, que no es más que la aceptación, la transmutación y finalmente la integración o unión de polaridades que trabajan juntas para formar una coherencia entre mente y alma. Como vimos en el capítulo de la oscuridad, nunca hemos estado separados de lo divino, y el ego tampoco, pues es una ramificación más, una herida con necesidad de amor, para que sea redirigida a un propósito mayor fuera del miedo y la separación. Espero que hayas podido entender un poco más sobre ti, sobre tu propio ego y sobre todo el papel identitario que juega en nuestras vidas. Ahora vamos a pasar a nuestro librito que contiene los puntos claves sobre lo que no es el ego, porque es importante ver siempre las dos caras de la misma moneda. El primer punto sería
El ego no es algo que tenga que erradicarse. Al igual que es imposible eliminar la oscuridad del cosmos, tampoco se puede borrar lo que sostiene parte de cómo entendemos nuestra experiencia humana. Tampoco es una identidad. Si bien forma parte de ti, no quiere decir que te defina de forma inmediata. Tu ego no interviene en tus gustos, aficiones o personalidad, solo cómo percibes esa identidad. Hay cosas que se quedarán contigo tras su transformación y otras que no. Sabrás con certeza que lo que queda en pie pertenece verdaderamente a tu espíritu y lo que no, quizás no desaparezca per se, pero vuelva con cambios y de otra forma más realista a quien eres. El punto 3. Transformar el ego no es alcanzar la iluminación, principalmente porque el concepto de iluminación es un cliché. Y segundo, trabajar el ego en desequilibrio es solo el primer paso para hacer lo demás. Por ejemplo, acceder a lo inconsciente y hacerlo de una manera más ligera y poder ponerlo enfrente de la luz más fácilmente. El punto 4 es que tener mucho ego no es sinónimo de arrogancia o narcisismo, ya que está creado en su mayoría por partes inconclusas y puntos ciegos de la propia persona, como mecanismos de defensa, inseguridades o miedos sutiles. A no ser que haya una patología psicológica clínica de base, las personas no son peores o mejores en función de su nivel de control mental. Unos estarán en proceso y otros simplemente no querrán ver, pero no es una sentencia, sino una responsabilidad de cada individuo que ejerce su libre albedrío. Tampoco es algo que debas odiar en ti o en los demás, sino que es una faceta más de quien tal vez no quieras ser. La autoaceptación y el cuidado emocional serán tus aliados para fortalecer aquello que sí desees cultivar. Y por último, recuerda que no es algo que te limite realmente, es solo un freno impuesto por lo que te has enseñado a ti mismo en función de respuestas, valores o ideas externas que no te pertenecen. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Recuerda que el propósito de estos encuentros es plantar en ti ideas, arquetipos y energías como semillas que crezcan con el tiempo y la escucha que tú les brindes. También te invito a suscribirte para más narraciones como estas. Puedes dejar tu apoyo y gratitud en forma de me gusta o compartiendo un comentario sobre tu propia experiencia. Gracias por compartir tu energía y nos vemos pronto.